Bueno, vamos a seguir con la jornada. Vamos a seguir hablando de los CISOs, pero ya en el 2020. El 2020 empieza a ser ya una cifra como el año 2000. No sé si lo vamos a arreglar todo, pero casi. Va a tratar el tema Jordi Juan, que es director de riesgos tecnológicos en PwC, otro de nuestros sponsors Gold. Es director del área de riesgos tecnológicos y tiene experiencia, ha estado, además, antes de Emprise, ha estado en Cisco. Es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña, además de MBA por el Instituto de Empresa. Es también director de seguridad, acreditado por el Ministerio de Interior, con lo cual también tiene una visión complementaria al CISO, además de nuestras certificaciones de ISACA. Jordi, venga. Con el verde. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por la introducción. Gracias a ISACA por hacer todo esto posible. Como os ha comentado en las ponencias anteriores, la sociedad está cambiando, está evolucionando, las organizaciones con ellas y dentro de las organizaciones, obviamente, el rol del CISO tiene que evolucionar. Se ha comentado antes, tenemos que salir del laboratorio y acercarnos al negocio. Tenemos que acabar siendo ejecutivos de negocio. Esa transición, esa evolución tiene muchos retos, riesgos y oportunidades. Y en esta presentación lo que queremos es hacer una serie de reflexiones que tenemos que tener en mente de cara a este futuro inmediato que nos viene. La presentación va a girar alrededor de este CISO que se ha prestado voluntario para que le abramos la cabeza y le vayamos poniendo una serie de conceptos dentro y vamos a ir llenándosela a ver qué sale de ello. El primer concepto, como no podía ser de otra forma, es el compliance. Estamos inundados de regulación, la presión regulatoria va a seguir aumentando y tenemos todo tipo de cosas, ¿no? Tenemos SOX para los que cotizáis en Estados Unidos, solvencia para el sector asegurador, PCI para los que tratáis datos de tarjeta de crédito, LPIC para los que habéis sido designados de infraestructura crítica, GXP que aplica al sector farmacéutico, la LOPD que pasa a ser el nuevo reglamento europeo que está aterrizando, el supervisor único bancario, la directiva NIS que va a venir y, adicionalmente, otros estándares que nos autoimponemos nosotros, como son las ISOs, la 27001, la 22301, la 20000, todas las que queramos imponernos, ¿no? Luego están las agencias de calificación. Han empezado, cuando tú estás solicitando un bono, te están pidiendo evaluar tus riesgos de ciberseguridad. Más presión al área de seguridad para cumplimentar esta información. Luego están los ciberseguros, lo mismo, cuando quieres contratar una póliza, o bien te auditan o bien te piden que demuestres tus capacidades ante la ciberseguridad. Y luego están los clientes, ya lo que nos faltaba. Los propios clientes también quieren ver cómo estamos en materia de seguridad. O bien nos auditan, porque así lo ponen en los contratos que firmamos con ellos, o bien nos piden cuestionarios interminables sobre cómo estamos en materia de seguridad. Lo que vemos es que el CISO está cada vez más tiempo dedicado al compliance, a pasar auditorías, más que al trabajo real del CISO, que es proteger la información de la organización. ¿Cómo podemos hacer frente a esto en un futuro próximo? Pues aquí lo que proponemos es la definición de un marco de control de cumplimiento integrado. Esto conceptualmente es muy fácil. O sea, es coger todas las regulaciones que te aplican, ponerlas en una coctelera, ver los controles que son comunes y darles cumplimiento solo una vez. Conceptualmente es muy sencillo, a la hora de la verdad es más complejo porque cada regulación tiene su alcance, los auditores te piden unas evidencias u otras, pero es un esfuerzo que si consigues hacerlo, en el largo plazo te libera de un tiempo que puedes dedicar a cosas más provechosas para el negocio. En general, todas las nuevas regulaciones, sobre todo, se basan en dos principios. Por un lado está la gestión de riesgos. Te dicen, oiga usted, mire qué riesgos tiene, ponga medidas, que si luego pasa algo ya vendré yo para sancionarle. Pero te dejan un poco la iniciativa de la gestión de riesgos a ti. Y luego está el principio de accountability. O sea, tienes que demostrar que estás poniendo los medios necesarios para hacer frente a estos riesgos que tienes. Adicionalmente, la última modificación del Código Penal incluye nuevos delitos que se han tipificado que están dentro del ámbito TIC. El primero de ellos sería la revelación de secretos. Esto, por ejemplo, una empresa sanitaria que tiene una filtración de datos sanitarios
se le podría atribuir este delito. Otro delito, los daños informáticos. En toda la instrucción del caso Bárcenas, toda la destrucción de los PCs que había de ese señor se ha tipificado contra este delito. Y luego están delitos contra la propiedad intelectual. El uso de licencias software sin tener la correspondiente licencia se puede tipificar aquí. O sea, son más y más problemas que aparecen en el gorro del CISO, ¿no? Otra reflexión a introducir en esta cabecita. La seguridad se está convirtiendo en un juego de tronos. Como se ha visto antes en las distintas ponencias, la seguridad está de moda. Aquí tenemos un ejemplo, que es el gráfico del foro de Davos, donde aparece la seguridad en el cuadrante de alta probabilidad, alto impacto, al lado de ataques terroristas, de inundaciones y demás. Está en la agenda de los gobiernos, está en la agenda de las organizaciones, es algo que está de moda. Y como está de moda, pues le están apareciendo muchos novios. Hay un montón de roles en las organizaciones que tienen algo que ver, más colateralmente o menos, con el tema de la seguridad. Estaría el CISO, obviamente, está el CIO para aquellas organizaciones que no tienen CISO, está el CFO, aquí donde la F es para fraude, es la persona que se encarga de prevenir el fraude, el DPO, que aparece en la nueva regulación de protección de datos europea. En el otro lado pues, tenemos el CIRO, la persona encargada de los riesgos de la información, el Data Quality Officer, el Data Officer, el Chief Risk Officer, un montón de roles que van a estar pugnando por tener el tema de la seguridad. Las organizaciones, obviamente, van a querer minimizar la duplicación de roles. Entonces, aquí está la responsabilidad del CISO de intentar vender lo que él hace para poder coger más rol en esta batalla por coger el trono, ¿no? La venta interna de la seguridad tiene que basarse en 3 pilares. Uno, que el CISO es el responsable de la protección del negocio, o al menos de la información del negocio. Otro pilar es el que ya hemos comentado, el cumplimiento. Tenemos un peso muy importante en la parte de cumplimiento. Y luego está toda la parte de los nuevos negocios. El CISO puede aportar en nuevos negocios, como veremos más adelante, y además tiene que ser un refuerzo en todo el proceso de transformación digital que está en todas las organizaciones ahora en marcha. Todo eso es sustentado con un conocimiento técnico específico que posiblemente es la única persona en la organización que lo tiene. Al hilo de esto, tenemos que tener amigos. Es muy importante estar rodeados de amigos y tener contactos, tanto dentro como fuera de la organización. Aquí tenemos los principales amigos que deberíamos hacernos dentro de las organizaciones. Primero estaría la persona del cumplimiento. O sea, seguridad puede ayudar al cumplimiento, pero cumplimiento también puede ayudar a seguridad. Es importante que nos relacionemos con las personas de cumplimiento. Luego está la persona de legal. Es importante también que tengamos contacto con ella para saber los impactos que podría tener un posible incidente de seguridad. Luego está la persona de comunicación pública. La seguridad puede ayudar a reforzar la imagen de marca de nuestra organización. Es importante que aportemos valor allí. Luego está el financiero, el de los dineros, cómo no. Ahí tenemos que ser amigos suyos porque nos va a ayudar a identificar impactos y beneficios de la seguridad y además es el que aprueba los presupuestos, ¿no? Y luego está pues, todo el tema de las redes sociales y demás. Son nuevos riesgos donde la parte de seguridad puede estar allí para mitigar esos riesgos y también como fuente de información para ver qué está pasando fuera de nuestra organización. Y adicionalmente tenemos que tener relaciones fuera de nuestra organización. Sectorialmente, pues como os había comentado antes, es necesario que sepamos qué está pasando en nuestro sector en organizaciones similares a las nuestras. Si a un competidor nuestro le están atacando por un lado, o lo están intentando con nosotros, o lo van a acabar haciendo. Entonces, entre los responsables de seguridad no hay competidores, deberíamos ser colaboradores todos. Y luego, por otro lado, están organizaciones públicas, centros de respuesta ante incidentes y los reguladores. Los sectores que no tienen que reportar sus incidentes de seguridad ya lo tendrán que hacer en un futuro. Entonces, también es importante estar conectados con los reguladores a los que tendremos que darles cuentas cuando pase algo. Otro punto a comentar, las megatendencias. Habréis oído de esto un montón de veces. En un estudio que hizo Price sobre los CEOs a nivel mundial, se sacaron las conclusiones de que hay 5 megatendencias que van a cambiar el mundo en los próximos años. Está el cambio demográfico, está el cambio climático, está la rápida urbanización, está el cambio en los poderes económicos y están las disrupciones tecnológicas.
¿Pero qué son estas disrupciones tecnológicas? ¿Cómo nos afectan? Pues nos afectan de dos formas. Por un lado, nos obligan a gestionar nuevos riesgos. Tenemos el Internet de las cosas, el todo conectado. Esto también tiene dos caras. Están los dispositivos modernos que ya se crean pensando en este paradigma, pero luego están todos los sistemas antiguos o legacy que se están conectando y no estaban preparados para estar conectados, como es el tema de los sistemas industriales. Cada vez se ven más riesgos en ese ámbito. Luego, como no, el Big Data y el Cloud Computing. Eso tiene que estar en cualquier presentación que hablemos de riesgos. Otro ejemplo, los drones. El otro día se veía en prensa que un avión de pasajeros tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia porque se tenía un dron en medio del camino. Luego está el e-health o los wearables. En el mercado negro ya tienen más valor los registros sanitarios que los números de tarjeta de crédito. Entonces, cualquier organización que tenga registros sanitarios es un objetivo claro de ataque. Y luego, pues, todas las tecnologías que se están creando con el sufijo tech, el fintech, el insurtech, todo demás. Son nuevos riesgos que tenemos que gestionar desde el área de seguridad. Pero en el otro lado de la moneda están nuevos negocios que podemos ayudar desde el área de seguridad a crear, como sería con temas de blockchain, se pueden hacer temas de transacciones seguras o tema de firma electrónica, que ya se está implantando mucho en sectores donde tienen una elevada contratación. Entonces, ahí es algo que el CISO puede impulsar o puede ayudar a crear nuevas oportunidades de negocio para la organización. ¿Y cómo aseguramos la seguridad en todo esto, esas nuevas tecnologías? Pues aquí aparece el concepto del Zero Trust, que se basa en 5 principios básicos. Es que se tiene que acceder a todos los dispositivos, independientemente de dónde estén, de forma segura. Ya nos olvidamos de mi red interna, mi red externa, el perímetro, eso desaparece. El control de acceso hay que hacerlo en base a la necesidad de saber. Tú tienes que saber, te dejo acceder, tú no tienes que saber, no accedes. Hay que verificarlo todo, no hay que confiar en nada, todo tiene que ser verificado. Y luego inspeccionar y registrar, pues, todo el tráfico que pasa por nuestras redes. Y finalmente, que las redes se diseñan de dentro hacia afuera y no al revés. Hasta ahora poníamos el firewall y decíamos, todo lo que está dentro estamos tranquilos y lo de fuera pues está fuera. Pues ya no, ahora las redes se diseñan desde dentro y hay que ir añadiendo capas. Otro concepto, gestión de riesgos o inteligencia. ¿Qué hacemos? La gestión de riesgos es cada vez más compleja. Las organizaciones quieren tener todos los riesgos de la organización en una misma matriz, independientemente de si es riesgo operacional, riesgo de seguridad lógica, riesgo de seguridad física, riesgo de mercado o cualquiera. Entonces, eso implica metodologías muy complejas en las que es difícil equiparar los distintos riesgos. Luego también aparece el concepto de riesgo accidental o riesgo intencional. No es lo mismo hacer un análisis de riesgos de un ataque terrorista que no te ha pasado nunca, no tienes una serie histórica, con lo cual su probabilidad es muy baja, que un riesgo accidental que te pasa más a menudo y puedes tener una serie histórica y saber cuándo te pasan estos riesgos. Y luego otra problemática que tienen los análisis de riesgos es que se actualizan de forma periódica. Y ese periódico nos sirve. Lo que vemos es que las amenazas están cambiando constantemente, con lo cual nuestros riesgos varían constantemente. Si actualizamos el análisis de riesgos una vez al año, tenemos el riesgo, valga la redundancia, de que se nos estén colando cosas. Es importante hacer la gestión de la amenaza, ver cómo varían las amenazas que nos afectan en cada uno de los momentos. Y ahí es donde aparece el concepto de inteligencia o ciberinteligencia. Tenemos que ver qué quieren hacernos los malos, qué malos quieren ir contra nosotros y cuáles no. Y ahí hay metodologías como el OSINT, que es metodologías de inteligencia en base a fuentes públicas. Otro concepto de recolector a cazador. Tenemos que ser más proactivos en materia de seguridad. Como hemos visto antes, los ataques van evolucionando. Tradicionalmente se hacía un bastionado de sistemas para prevenir que nos atacaran. El siguiente paso fue añadir corredores de eventos para detectar si nos habían atacado pasando el bastionado que habíamos hecho. Y el siguiente paso es dotarnos de resiliencia. Aquí lo que estamos viendo es que la resiliencia también está avanzando. Dentro de la resiliencia, lo que estamos viendo ahora es que las organizaciones ya se están preparando a nivel de comité de dirección, no ya tan técnico, que ya lo tienen superado, sino cómo reaccionar a nivel de comité de dirección ante un incidente. Cómo se reporta, a quién se comunica, cómo se comunica, a quién no se comunica. Todo eso, tenerlo estructurado y preparado, porque si no ha pasado ya, en algún momento puede pasar.
¿Y esto cómo lo gestionamos? Aquí introducimos un concepto que llamamos el Advanced Persistent Security, que ya se ha visto en algunos foros últimamente, que se basa en que los ataques tienen éxito no porque sean avanzados o sofisticados, sino porque son adaptativos y persistentes. O sea, si quieren entrar, van a entrar. Si no pueden por un lado, irán por el otro, pero lo van a seguir intentando hasta que lo consigan. Eso implica que hay que responder de forma adaptativa y persistente también. Hay que ser proactivo y hay que prever el fallo. O sea, hay que prever que vamos a fallar, que no somos infalibles. Y aparece un cambio de paradigma, es la prevención de la extrusión contra la prevención de la intrusión. Vamos a asumir que ya nos han entrado, pues vamos a evitar que se lleven cosas. ¿Y esto cómo se implanta? Pues en las 3 fases de la gestión de incidentes típicas, en la parte de protección, pues lo importante es valorar los activos. ¿Qué tengo? ¿Qué valor tengo? Y entender las amenazas. O sea, ¿qué valor pueden sacar los malos de mis activos? ¿Por dónde van a intentar entrar? Vulnerabilidades. ¿Qué vulnerabilidades tengo? Y luego priorizar las contramedidas en base a este análisis. Y aquí es muy importante la cultura de seguridad, que la gente conozca esas amenazas, esas vulnerabilidades y ayude a detectar estos riesgos. Luego está la parte de detección, monitorización, como siempre. Pero ¿cómo monitorizamos? Hay que monitorizar asumiendo que nuestras redes ya están comprometidas, que nuestros activos están siendo robados. Hay que tenerlo presente y monitorizar en ese sentido. Y allí la cultura también es importante. Aquí aparecen los sensores humanos. Cuanto más gente formada tengamos, mejor, porque van a ayudarnos a detectar posibles comportamientos análogos que no hayamos podido prever. Y luego está la fase de respuesta. La respuesta tiene que estar embebida en la arquitectura y en el programa de seguridad, por diseño. O sea, tenemos que diseñarlo todo para responder, preparados para asumir que hemos fallado y que hay que responder ante un incidente. Y una vez pase algo, identificar el origen rápidamente para retroalimentar la capa de protección para que no vuelva a pasar. Y asimismo, si pasa algo, buscar otros ataques. Aquí es donde aparece el concepto de cazador. Ya no estamos sentados esperando que salte una alarma, no. Tenemos que estar constantemente buscando si nos están atacando o no nos están atacando. Y aquí uno de los objetivos es evitar que nos saquen la información de nuestra organización. Otro concepto, lo que hemos comentado antes de la concienciación. El eslabón débil sigue siendo débil, las personas. Aquí ponemos una serie de ejemplos. Esta página web que nadie conoce, pero que tiene 32 millones de usuarios, sufrió un ataque que dejó expuestas a todas las cuentas de usuario. Posiblemente se dice que fue un SQL injection y que la contraseña que tenían en los sistemas era la contraseña por defecto. ¿Cómo le dices a tu jefe que te han atacado con una vulnerabilidad que se conoce desde el 98, del siglo pasado? Eso al final es un tema humano. Las contraseñas, contraseña por defecto en los sistemas. Otro ejemplo, esta es una empresa del sector sanitario en Estados Unidos. Se dice que es uno de los ataques más grandes que han pasado últimamente. 80 millones de registros sanitarios comprometidos. Se dice que consiguieron las credenciales de administrador y estuvieron durante 9 meses sacando información. 9 meses. No cambian las contraseñas, no tienen doble factor de autenticación. Son fallos muy básicos, muy elementales. Tradicionalmente hemos hecho mucho bastionado, mucho hardening de sistemas, de procesos incluso, pero las personas las hemos dejado un poco más de lado. Aquí es donde introducimos el concepto del people-centric security, o sea, la seguridad a partir de las personas, no a partir de los sistemas. ¿Y esto qué es? ¿Es una cultura? ¿Es una estrategia? Pues aquí tenemos una frase de Peter Drucker, que se dice que es el inventor del management moderno, falleció hace pocos años, que dice que la cultura se desayuna a la estrategia. Entonces hay que tener mucho énfasis en la cultura de la organización en materia de seguridad. ¿Y cómo implantamos esto? Pues aquí Gartner propone una metodología basada en la educación, como no puede ser de otra forma, pero sobre esta educación hay que establecer una serie de principios. Y luego aquí, donde viene igual la parte más novedosa, es dotar de derechos y de responsabilidades a los empleados. Yo te doy el derecho de acceder a cualquier sitio en Internet, pero tienes tus responsabilidades. Como hagas un uso indebido, pues te paga las consecuencias. Y todo eso con una capa de monitorización. Hay que monitorizar, como hemos visto antes, todo lo que se está haciendo en todas nuestras redes. Y ya por último, 2020. ¿Y luego qué? ¿Hacia dónde va el rol del CISO?
La tendencia en las organizaciones, que muchas, sobre todo en el sector financiero, ya lo tienen implantado, son las 3 líneas de defensa. Una primera línea de seguridad TI, que es la que implanta y opera los sistemas técnicos de seguridad. Una segunda línea, que sería el área de riesgos, que es independiente de esta primera, que es la que se dedica a identificar los riesgos de negocio y a buscar posibles soluciones. Y una tercera línea de defensa, que es el área de auditoría interna, que es la que se encarga de verificar que todo se está haciendo como procede. Aquí vemos 2 ejemplos de un posible organigrama de seguridad. En el de la izquierda vemos el CISO pues, colgando del CIO, la situación tradicional, y en el segundo una situación en la que estarían las 3 capas de defensa. Estaría primero abajo del todo la parte de seguridad IT, que depende del CIO, y el CIRO, que sería el responsable de riesgos de la información, que depende directamente de negocio. Y esta es la que vemos que es la evolución natural del CISO, su crecimiento profesional, pasar del área técnica al área de gestión de riesgos de la información con contacto directo con el negocio. Y esto sería pues, todos los conceptos que hemos puesto en la cabeza de este CISO, y un poco la conclusión que sacamos de todo esto es que, al igual que en el Día de la Marmota que celebran los americanos, nuestra marmota CISO ha salido, ve su sombra, con lo cual vemos la luz, pero anticipamos que el invierno va a seguir siendo largo. Entonces, con esto es todo. Si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa. Mire el micrófono. ¿Está activo? Sí. Una reflexión sobre el eslabón débil que dices tú. ¿No es también el más vulnerable? Así es. Así es. ¿Alguien me puede, por ejemplo, a mí, secuestrar y pedirme la clave de mi sistema? ¿Os ha pensado algo sobre eso? Sí, aquí están pues, los dobles factores de autenticación y medidas para monitorizar lo que está pasando, que se pueda monitorizar que está habiendo un uso anómalo. Pero claro, si te secuestran, obviamente te van a sacar la información. Y efectivamente, lo que comentabas... Creo que cuanto más se robustecen los sistemas, las redes, los equipos, más vulnerables somos las personas que accedemos a la red corporativa. Efectivamente, es más fácil bastionar los sistemas, dotarnos de más tecnología, pero la persona sigue siendo la persona y sigue siendo el eslabón débil. Entonces, contra delitos, o sea, que te vengan a secuestrar, poco podrás hacer, pero contra uso malintencionado o errores sí que puedes poner temas de concienciación para ayudar a que esto se minimice. Pero efectivamente seguiremos siendo el eslabón débil, yo creo que siempre.